Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Estamos en esta nueva plática, afortunadamente con todos ustedes, como siempre, un gusto enorme de estar comentando un nuevo tema con ustedes. Que en este caso, como en todos los casos, en realidad todos nuestros tutoriales están orientados sobre todo a las inquietudes que vemos más recurrentes, a esas dudas que tienen ustedes, que nos plantean en las consultas, en los comentarios de los tutoriales, en las personas con las que contactamos para realizarles su planeación, su proyección, su planeación en modalidad 40, y que vemos que aún hay, a pesar de que se ha difundido mucha información sobre modalidad 40, nos damos cuenta que cada vez hay gente nueva, ¿verdad? Gente de ustedes que apenas inicia con esta búsqueda de información con respecto a su planeación y con respecto sobre todo a modalidad 40, que es el tema de hoy. Y lo que quiero comentarles o puntualizar en este tutorial es que no cometas estos errores en modalidad 40. Hay muchas personas que desafortunadamente por desconocimiento o por mala información, desafortunadamente, cometen muchos errores en modalidad 40 y los errores se pagan. Y yo lo que de verdad quiero es que ustedes, si ya otras personas cometieron esos errores, ustedes no los cometan. Que ustedes ya estén informados y sepan qué puede suceder y que no cometan estos errores para que su proceso sea lo más exitoso posible. Y es por eso que pues la tarea de este tutorial es hacer hincapié en esas situaciones que se han suscitado, como lo comenté, a veces por desconocimiento, a veces por mala información, pero puntualizar estas situaciones, ¿no? De alguna manera todo, quiero darles el contexto, porque todo viene o resurge por no conocer los requerimientos en modalidad 40 y bueno, pues ya se hacen los registros sin esta información. Les voy a hacer un recuento muy rápido de los principales requisitos en modalidad 40, mencionando precisamente qué error se puede cometer. Hay personas, y ha sucedido, que hay personas que se han registrado en modalidad 40, cosa que tal vez no se les debió de haber permitido y que no sabemos en un momento dado si va a tener una repercusión, porque finalmente pues no es una responsabilidad de la persona, pero se han registrado personas que no tienen o no cuentan con uno de los requisitos de modalidad 40, que es precisamente tener por lo menos 52 semanas de cotización en los últimos 5 años antes de su baja. En ese periodo de 5 años antes de su baja, por ejemplo, si alguien se dio de baja en el 2022, pues debió de haber cotizado por lo menos 52 semanas, 5 años atrás del 2022, aunque sea en diferentes periodos, pero 52 semanas, un año. Hay personas que sí cumplieron ese año, pero ya dentro de esos 5 años, pues solo cotizó un mes y aún así lo registraron. Aquí, bueno, uno, no debió de haber ocurrido de acuerdo a lo que está establecido en ley. Dos, pues no es responsabilidad de la persona, ¿no? Que sucede, a la que le sucede, responsabilidad, en este caso, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que está haciendo este registro. Pero, pues entra en una inquietud, en una angustia, porque, pues decir, y si después me invalidan mi registro en modalidad 40 porque yo no tenía esas 52 semanas. Entonces, tengan mucho cuidado, cumplan con los requisitos. Ese es uno de los primeros errores que se pueden cometer porque es de acuerdo a los requisitos que hay para registrarse en modalidad 40. Hay personas que se han registrado, fíjense, algo tan importante y algo que puede suceder. Hay personas que se han registrado a modalidad 40 creyendo que son ley 73
y que, bueno, aunque sean ley 97, puedan registrarse en modalidad 40, pues ya no son los mismos beneficios. Ellos se registraron en modalidad 40 con la intención de lograr una pensión con las 500 semanas o lograr una pensión con un mayor número de semanas, pero en ambos casos, pues creyendo que son ley 73 y que por alguna razón después de estar cotizando 3 años, 4 años, 5 años, se dan cuenta que son ley 97 y que no requieren de 500 semanas como lo solicita como mínimo ley 73, sino que van a requerir de 1000 y que entonces, pues si cotizaron al máximo, al tope, pues esos años de cotización, esos salarios, si por su edad y van a seguir cotizando hasta los 60 y por su edad lo hicieron antes de los 60, antes de los 55, no se les va a tomar en cuenta. Aquí hay dos errores. Uno, que deben ustedes de saber y de verificar y de tener la información de, pues, en qué ley están. Saben que, y lo hemos visto en muchos tutoriales, pero lo vamos a repetir, si ustedes iniciaron su cotización laboral, no como estudiante, con un número facultativo de Seguro Social, sino su cotización laboral como a partir del 1 de julio de 1997, son ley 97. Si cotizaron, aunque sea un periodo antes del 1 de julio del 97, son periodo de transición, pero pueden aplicar ley 73. Periodo de transición porque tal vez cotizaron un periodo corto antes del 1 de julio del 97 y siguieron cotizando. Pero por supuesto que ustedes pueden seleccionar en el momento de la pensión, pues la pensión a través de ley 73, que sabemos que tiene muchos beneficios, que nos pide únicamente 500 semanas en comparación a ley 97 que nos pide 1000 semanas. Entonces ahí, número uno, por favor, aunque se oiga, se escuche, ¿verdad? Muy simple esta situación, puede ocurrir. Verifiquen muy bien qué leyes son, de acuerdo a las cotizaciones que han realizado, que esté registrado en su constancia de semanas cotizadas, que ustedes empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97. Porque puede ser del 97, pero enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Entonces, eso es un punto. Otro punto que se deriva de lo que acabamos de comentar. A veces cotizan sin tener una asesoría. Pues escuchan de la mayoría de nosotros los asesores que modalidad 40 es una excelente opción y que les puede proporcionar excelentes pensiones. Y es cierto, pero hay casos, que también hemos hablado de ello, hay casos en los que no conviene cotizar al máximo modalidad 40, que esa es una observación. No es que no convenga cotizar modalidad 40, no conviene tal vez en ese caso particular cotizar, bueno, no conviene cotizar modalidad 40 y menos al tope máximo. Hay diferentes casos. En este que yo les comento de no conviene modalidad 40, bueno, porque cotizaron modalidad 40 un año, por ejemplo, para aumentar su salario promedio al tope. Aquí doble error. Un año. Y al acudir con nosotros y al hacer su planeación o sus cálculos, pues nos damos cuenta que de acuerdo al número de semanas que tenía, pues esta persona iba a recibir la misma pensión garantizada que si no hubiera cotizado ese año al tope. Supongamos pagó 90,000 pesos. Si no hubiera pagado esos 90,000 pesos, en su caso particular, hubiera recibido, ¿por qué? La misma pensión garantizada. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si cotizó ese año o no hubiera cotizado ese año al tope, lo hubiera cotizado. Ahí es donde entra otra opción de modalidad 40. Lo hubiera cotizado porque requería de sumar semanas, tal vez o no,
pero si requería de sumar semanas, hubiera cotizado ese año con el mínimo o con el último salario con el que él había cotizado, porque es uno de los requisitos de modalidad 40. No puedes registrarte con un salario mayor al último que tenías. Entonces, supongamos que se hubiera podido registrar con un salario mínimo o con el último que tuvo, y que en este caso la inversión hubiera sido mucho menor para cumplir con el número de semanas que requería para pensionarse, no al tope. Y hubiera obtenido el cálculo de su pensión igual, menor a la garantizada, 4,500 pesos. Y al cotizar con modalidad 41 años obtiene 6,500 pesos, abajo de la garantizada en ambos casos. Y entonces en estos casos, pues le van a dar la garantizada con la cotización de 90,000 o sin la cotización de 90,000. Esos son los casos en los que no conviene modalidad 40 al tope, o no conviene modalidad 40 porque tal vez él ya no requería de sumar semanas, él ya las tenía, pero quería aumentar el último año con un salario más alto. Ya tenía las 500 y solo necesitaba o quería aumentar el salario promedio, que no le resultó porque resulta la misma pensión garantizada. En esos casos y en todos en general se requiere de una planeación de pensión muy personalizada para cada uno de ustedes, para cada caso en particular, porque si esta persona y varias personas, estoy hablando de un caso en particular, pero hay muchos similares, si hubiera realizado su planeación, le hubieran dicho, no te conviene pagar esos 90,000, guárdalos. No te conviene porque vas a recibir la misma. En otra parte del plan, tal vez se elaboraran estrategias con un mayor número de cotizaciones, con otra estrategia que pudiera haber obtenido una pensión mayor, pero no en esa opción en particular. Entonces, esos son otros errores que se cometen, que a veces se cree que con la información que ya tengo, que veo en las asesorías, pues yo ya sé todos los detalles y tomo la decisión de cotizar y no resulta como cada uno de ustedes piensa. Entonces, no cometan ese error, por favor. En modalidad 40 vale la pena siempre planear, que se les determine su estrategia de pensión, porque modalidad 40 a veces son inversiones muy altas, tanto en pago retroactivo. Entonces, aquí el error es no tener la información correcta, no haber planeado, no tener su plan en las manos y cometer esos errores de cotizar un tiempo o cotizar con un salario que en su caso particular no le es conveniente. Hay que calcular de acuerdo a cada situación, a cada caso, y determinar la estrategia, determinar cuánto le conviene cotizar a usted en un determinado tiempo, tal vez después hacer un cambio de salario para su caso particular. Y se les dice cómo se puede hacer para que obtengan esa pensión. Entonces, eso es muy importante. Ese es otro error que se comete muy comúnmente. En este caso, por ejemplo, modalidad 40, pues muchas veces también se cotiza un número de tiempo que no alcanza a darle la mejor pensión, que cotizan 1 año o 2 años o cotizan, como lo hemos visto también en algún tutorial, 2 años, 1 año al tope es mejor que 2 años a la mitad, y a veces dicen, bueno, pues yo cotizo 2 años con la mitad. Aquí también depende de las posibilidades de cada uno, pero en términos generales, el cotizar 2 años con la mitad o 1 año al tope, pues siempre les va a beneficiar el que coticen 1 año al máximo posible. En 2, pues van a invertir más tiempo y van a obtener tal vez un resultado menor o igual. Entonces, hay que analizar todo este tipo de situaciones. Es muy común también que pierdan la noción del tiempo y que por días, de verdad, a veces es una tristeza. Una semana
pues ya perdieron la vigencia en modalidad 40. Hay que estar muy al tanto después de su fecha de baja para que pues ya no dejen pasar esos 5 años en los que ustedes pueden registrarse en modalidad 40 y que obtengan ese beneficio de poder cotizar con el mínimo. En este año sabemos que es, por ejemplo, el mínimo es de 207.44, el pago mensual son 700 pesos aproximados, y que pueden hacer esta estrategia si utilizan modalidad 40 y si no dejan pasar su vigencia. Y si en este momento, pues bueno, pues ya pasó, ya no se pueden registrar en modalidad 40, pues ya hay que buscar otro esquema en el que se tengan que registrar para recuperar esta conservación de derechos, volver a cotizar un año y ya posteriormente pueden volver a modalidad 40, pero perdieron esta oportunidad por tal vez también la desidia de pues dejar pasar el tiempo, y cuando se dan cuenta pues ya pasó. Hay que estar al tanto, es algo muy importante para que pues tomen todos los beneficios que les puede otorgar modalidad 40, ¿no? Y uno de ellos es pues si pueden cotizar, si así se lo permite su situación particular, que su último sueldo sea bajo, que sea el mínimo o menor al mínimo, puedan cotizar con el mínimo a partir de que ustedes se registren, porque así lo determine su estrategia, ¿verdad? La estrategia que se le debe de determinar en un plan de pensión. Entonces, eso es muy importante, que ustedes estén al tanto para que aprovechen al máximo estos beneficios y que no se les pase el tiempo y que tengan que volver a recuperar su conservación y que ya hasta después, y que se pague, ¿verdad? Siempre un poco más, porque aunque sea con el mínimo en otro esquema de los que hemos mencionado, como trabajador independiente, como trabajador empleado del hogar, pues a veces estos esquemas, no a veces, sino el mínimo, aunque sea el registro con el mínimo, es mucho más que lo que se paga en modalidad 40. Se está hablando de pagar 1,590 pesos o un promedio de esta cantidad mensual con el mínimo, con el ingreso mínimo, siendo que con modalidad 40 pues se puede pagar 700 pesos. Entonces siempre es buscar, en una planeación de pensión se busca la mejor estrategia, y la mejor estrategia es invertir lo correcto, invertir lo necesario para lograr su mejor pensión, no lo mínimo, porque tal vez en su estrategia de pensión no convenga lo mínimo, sino lo necesario para que usted obtenga la pensión que usted requiere y que usted tiene posibilidades y que usted anhela. Entonces, eso es, para eso son las planeaciones de pensión, y hay que establecer la estrategia correcta. Y ese es un punto de que pues a veces se deja pasar este tiempo y se pierde esa oportunidad que nos puede dar una inversión menor para lograr la misma pensión. Entonces, hay que determinar dentro de esta estrategia pues ese punto, esa conservación o esa vigencia para poder registrarse en modalidad 40. Hay que estar muy al tanto. Y un punto del que ya hablamos, pero que es de verdad muy importante, es no inscribirte. Tal vez a veces también sucede que se inscriben, se registran en modalidad 40 sin esta asesoría, con un salario que no es el mejor, no es el que más les convenga a ustedes. Lo comentamos hace un momento. Tal vez se registran con el máximo, porque pues se cree que si yo me registro con el máximo, voy a obtener la mejor pensión. Y si usted tiene 300 semanas y se registra con el máximo, pues realmente no le va a rendir ese número de semanas, porque como sabemos, para modalidad 40 pues se requiere de 500, y en este caso le va a aumentar, sí, si usted siguiera cotizando con un mínimo, sí le va a aumentar, pero tal vez no sea la estrategia más correcta. Tal vez la estrategia para el objetivo que usted requiere de lograr una mayor pensión y que usted tiene la posibilidad de seguir cotizando más adelante, pues entonces no conviene que a partir de las 300 semanas usted esté cotizando al máximo, ¿verdad? Tal vez a usted le convendría cotizar con el mínimo hasta llegar a un número de semanas en donde esa cotización de al máximo posible pues le reditúe más, le dé esa pensión
mayor que usted requiere. Entonces hay que buscar, no siempre el cotizar más alto en modalidad 40 nos da una mejor pensión. Hay que buscar la estrategia correcta. Entonces, de verdad, tómenlo en cuenta. Hay muchas personas que hacen sus registros en modalidad 40, muchos de ustedes a veces sin una asesoría. Y cuando toman la asesoría, pues ya se vio que esa cotización, pues tal vez ese dinero si lo hubieran utilizado un poco más adelante y la estrategia les hubiera establecido que esos primeros años pues era tal vez aumentar semanas y ya en un momento determinado aumentar ese salario en modalidad 40 les iba a dar una mejor pensión. Entonces es muy importante, no siempre el cotizar lo más alto es lo mejor para cada uno, es cada situación particular. Modalidad 40 a veces dice, pues desde los 52 años, pues yo quiero cotizar, que es un poquito reiterando lo que acabamos de comentar. Pero dice, yo desde los 52 años, pues voy a cotizar lo más alto para que sean 7 años los que yo cotice con lo más alto, ¿no? Sabemos, y bueno, la lógica nos diría, bueno, si cotizo 7 años, a que cotice 5, pues me va a dar más 7 años. Pero sabemos que el salario promedio se toma de las últimas 250 semanas. Entonces, que son los últimos 4.8 años. Si usted tiene 52 años y cree que si cotiza desde esa edad al tope, cuando llegue a los 60, va a obtener una pensión mayor que si cotiza los últimos 5 años, en este caso por desconocimiento, lo hace así y sabemos que no. Precisamente volvemos a reiterar las estrategias de las que se puede establecer en un plan de pensión, en donde, pues precisamente, si usted cotiza desde los 52 hasta los 60, con el salario tope, que de paso vamos a comentar que el salario tope en este año, porque todavía muchas personas no lo saben, este año, por ejemplo, es de 2.593.50, el salario topado que determina el IMSS. Hay un salario topado que determina el IMSS. Nadie se puede registrar con un salario más alto que 25 UMAS al Instituto Mexicano del Seguro Social como empleado, como asalariado, como cotizante. Y ese salario de este año 2023 es de 2.593.50 salario diario de registro. El pago que corresponde a este salario diario de registro es aproximadamente un pago mensual de 8,800 pesos aproximados. Entonces, si esta persona se registra, tiene 52 años y se registra en ese momento ya con el topado, pues imagínense la cantidad que va a pagar durante estos 7 años. Bueno, y puede mantener este salario diario de registro, el de 2.593, durante los últimos 7 años, aunque el porcentaje de pago en modalidad 40 le va a aumentar, eso también lo sabemos, empezó a aumentar a partir del 2023 hasta el 2030, va a ir aumentando. Entonces el pago que hacía en este año de 8,800, el próximo año va a pagar con el mismo salario diario, que es el de 2.593, pero y que pagaba en este 2023 8,800, va a pagar el próximo año 9,600, por ejemplo. Entonces, en estas situaciones siempre es importante analizar su situación particular, porque puede suceder algunos de los casos que ya vimos, que aunque parezca que modalidad 40 siempre es la mejor opción, o siempre la mejor opción es cotizar al tope, en algunos casos particulares no. Y hay mucha información que se debe de saber de modalidad 40. Y se cometen muchos errores todavía a pesar de tanta información que hay sobre modalidad 40, y ese es el objetivo de esta plática. También en el tema, por ejemplo, de pago retroactivo en modalidad 40, a veces hay que analizarlo muy bien. Sabemos que esta opción de modalidad que nos ofrece solo modalidad 40 y que es la de poder recuperar tiempo atrás
cotizando con un pago retroactivo de ese periodo, aquí vale la pena analizar e informar, porque todavía muchas personas desconocen, que este pago solo se puede realizar del último periodo de baja que se tenga, no de periodos de baja anteriores. El último periodo de baja, es decir, yo me di de baja en el 2022 o en el 2020. Esa fue mi última cotización en el IMSS. Y pues ya estamos en 2023. Puedo pagar ese periodo retroactivo a partir del siguiente día de baja, de mi baja, que fue en el 2020, por ejemplo, el 30 de junio del 2020, pues a partir del 1 de julio del 2020, yo puedo pagar ese periodo al día en que yo me vaya a registrar en modalidad 40 de este 2023. Ese periodo lo puedo pagar retroactivo. Me van a, voy a tener que pagar también recargos y actualizaciones por cada mes que haya pasado a partir de ese periodo de baja que yo voy a pagar. Y aumenta. Aquí a veces se hablan de porcentajes, todo se puede convertir en un porcentaje, pero hay que calcular mes con mes esos recargos y esas actualizaciones de acuerdo a el periodo que usted va a pagar. Entonces, a partir de el mes en que usted dejó de pagar, se le van a cargar esos recargos y actualizaciones mes con mes hasta el mes en que usted, o hasta el día en que usted haga ese nuevo registro. Y a veces no se considera, a veces hay personas que dicen, pues yo voy a ir a pagar y voy a ir a pagar al tope. Y de verdad que no tienen la idea de cuánto es el cálculo de lo que van a pagar. Entonces, esto también puede ser un error y deben de tener mucho cuidado con esto. Aquí, bueno, lo que puede suceder es que les hacen el cálculo, ven la cantidad que es, ya con recargos y actualizaciones, si no lo pueden pagar, bueno, pues no lo pagan, ¿verdad? No hay aquí ninguna sanción, pero pues sí se recomienda que se prepare antes para que usted no pase por esa situación. Y aquí en este caso, pues también sabemos que este periodo se puede pagar si ustedes deciden pagarlo al tope máximo. La ley solo permite que se pague al tope máximo del año en que usted dejó de pagar, es decir, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, pues del año 2020, el salario con el salario del 2020, pues es con el salario que usted puede pagar si es el tope. Puede pagar usted con un salario anterior, siendo siempre no puede ser menor al mínimo del año actual en el que se está registrando. Pero sí al tope tiene que ser, no sería al tope de este año, del 2023, sino al tope del año del 2020, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo. Todo esto se debe de conocer para que ustedes tengan el conocimiento y en su determinación de realizar este tipo de acción hay que evaluarlo. Aquí también otro error es tal vez es decir, lo pago al tope, pero yo todavía voy a cotizar más de 5 años hacia adelante. Entonces, en este caso no me sirvió pagar al tope en modalidad 40 porque pues estoy pagando de más. Tal vez a mí me hubiera convenido pagarlo con el mínimo o con mi último salario de registro, ese periodo, y ya a partir de que se cuenten mis últimas 250 semanas antes de que yo me pensiono, entonces sí aplicar el pago al tope. Pero tal vez ese es otro error que se comete comúnmente, es que dice, bueno, pues yo pago al tope, eso me va a aumentar mi pensión. Sí, sí le va a aumentar porque va a aumentar sus semanas, pero igual le hubiera aumentado si usted hubiera pagado al mínimo o al mínimo permitido de acuerdo a su último salario, le hubiera proporcionado lo mismo, porque usted todavía lo pagó a los 52 años, este pago retroactivo, y todavía va a pagar de 55 a 60, y ahí sí quiere pagarlo pues al tope. Entonces, esta inversión fue un gasto que no le va a redituar o no le va a rendir más en su cálculo de pensión. Todas estas situaciones
son errores que se cometen y que los ha cometido mucha gente, que desafortunadamente esto es porque no hay una asesoría profesional. Es por eso que de verdad siempre se les insiste en que se asesoren. No es un gasto, es una inversión, vale la pena, es un proyecto de vida, en una etapa de la vida muy importante, en donde no se pueden y no se deben cometer errores. Estos son solo algunos de los errores más comunes que se cometen o que se han cometido en modalidad 40, y que lo que queremos es que ustedes no los cometan, que tengamos esa inteligencia emocional en donde aprendamos de los errores de otros para que nosotros no los cometamos. Entonces, ese es el objetivo principal de esta plática. Es un tema muy sencillo, son errores tal vez muy comunes, muy obvios. A veces yo creo que muchos de ustedes pues dicen, ay, bueno, esta información ya la sabíamos, o ya sabemos que tenemos que hacer esto en este caso, pero hay muchas personas que no. Y entonces va dirigido precisamente a quienes no tenemos esa información, a quienes no tengan esa información de ustedes, pues vean, escuchen estas situaciones y no cometan esos errores. Que ese es de verdad el objetivo principal de esta plática, que aprendamos de lo que desafortunadamente a otras personas les ha ocurrido y que no es nada grato para las personas que les sucede cuando cometen estos errores. Es algo muy importante en su vida, pues que sirva para que ninguno de ustedes cometa ese error, o ninguno de estos errores ya está permitido en ustedes que lo están escuchando, que se cometa, y que lo difundan precisamente para que pues muchas personas que están en este proceso y que no conocen esta información, que no vayan a cometer estos errores. Ese es el objetivo, y ojalá pues se cumpla con este tutorial tan sencillo, del que también ya hemos hablado mucho en modalidad 40, y vamos a seguir hablando de modalidad 40 porque es un tema muy importante, y para nueva gente que se va incorporando a este proceso de pensión es importante que conozcan y que avancemos precisamente en que pues conozcamos cada vez más sobre el tema y que nos ayude a que nuestro proceso sea exitoso. Ese es el objetivo, y como siempre, de verdad yo les agradezco muchísimo su atención, la atención que tienen con nosotros en los mensajes que nos envían, tan bonitos. Yo siempre les comento, de verdad a mí me dejan sorprendida con unas frases tan motivantes, agradecimientos tan profundos, y que de verdad les agradezco conjuntamente con mi equipo. Les agradezco de verdad muchísimo esas atenciones que tienen con nosotros, el que nos recomienden, el que hay personas que tienen años consultándonos y que siguen. Eso nos dice que, bueno, nos tienen toda la confianza, y les agradecemos muchísimo a todas las personas de toda la República Mexicana, de tantos lugares tan bonitos y tan recónditos que nos buscan, y con mucho gusto los atendemos de todos, de tantos países del extranjero. De verdad, muchas gracias por su atención, por su preferencia hacia nosotros. Siempre tratamos de pues dar los mejores resultados, de esforzarnos cada día más para atenderlos de la mejor manera. Entonces siempre es un infinito agradecimiento también a las personas que se han suscrito. Como siempre les digo, nos ayuda mucho porque pues si se suscriben, bueno, nos difunden más con más personas, que eso es importante. Denle like si les gustó el video, también nos ayuda. Hagan sus comentarios en los tutoriales. No los respondemos todos porque a veces de verdad no podemos, pero saben, como siempre les comento, que sí los leemos, y de ahí tomamos pues los temas para en un momento dado pues aclarar sus dudas más recurrentes. Siempre es un gusto estar en contacto. A estas personas que también hacen el favor de hacer alguna donación, ahí hay un botoncito en donde lo pueden hacer. Muchas gracias, es una motivación muy grande, se los agradecemos infinitamente, y pues vamos a continuar con esto en una próxima plática. Muchísimas gracias, buenas tardes.